Sean bienvenidos al episodio 44. Yo soy Eric Chinaski y hoy les voy a hablar de Flush, una novela corta de Virginia Woolf. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué me motivó a leer este libro? Les cuento. Con el paso de los años me he hecho de una vasta biblioteca que me ha implicado tiempo, dinero y esfuerzo. Al principio no es fácil porque conoces nombres, autores, historias, te vas empapando de reseñas como esta y llegué a un punto en el que me enteré de que tenía pocas autoras en mi librero, que había nombres tales como J.K. Rowling, Mary Shelley, Emily Bronte y Luisa Valenzuela. Esta situación me puso reflexivo y me di a la tarea de empezar a poblar mis estanterías de las autoras de las que tanto había oído hablar. Así es como llegó a mis manos esta pequeña novelita, este pequeño librito Flush de Virginia Woolf, quien sin duda tiene otras obras más conocidas, pero vaya sorpresa que me llevé al comenzar a leer apenas la primera página. Me atrapó, me enamoró y reuní a mis dos hijos, esposa, al centro de la mesa, como siempre hago cuando comienzo un nuevo libro, y les comencé a leer el incipit. Y aquí llegó la magia. Nos habla de una bonita historia del origen del nombre de raza de los perros en la primera página, los Cocker Spaniel, y wow, nos traslada en 2 párrafos millones de años atrás a España. Vean qué magia, millones de años atrás. Cuando España bullía en los fermentos de la creación, siglos después surge la vegetación y nos dice un parrafito muy bonito, una frase muy linda, que donde hay vegetación, la naturaleza ha decretado que haya conejos y que la providencia, escuchen, la providencia exige que donde ha de haber conejos deben existir los perros. Explíquenme cómo enamorarse de estas palabras así de bellas. Pero ahí no se detiene la cosa, porque nos dice que cuando los soldados cartagineses desembarcaron en España, veían salir conejos saltando de entre la maleza y gritaban «Span, Span», que en cartaginés significaba conejo, por lo que a España en ese momento se le bautizó como Hispania, que significaba tierra de conejos. Y a los perros, que se les descubrió casi a la par de los conejos, se les veía perseguir y se les veía persiguiendo a los conejos, se les llamó perros conejeros o spaniels. Luego ya vienen 2 o 3 explicaciones menos mágicas, menos bellas, y pues yo les sugiero que se queden con esta. Es bella, es interesante. Y bien, así es como ensalzo, engalano, enaltezco y decoro la llegada de nuestro protagonista, nada más y menos que Flush. Ahorita vamos a ver y a conocer quién es Flush. Es un perro Cocker Spaniel, cuyo linaje es largo y de calidad. Es la raza Cocker en los perros, lo que en el rango aristocrático de los humanos sería el título de caballero. Es decir, no es ni un lord, pero tampoco es un terrateniente. O sea, término medio, pero un distinguido y elegante caballero. Tal es el caso de este perro de raza Cocker, cuyo origen se remonta a la poesía, pues en poemas se puede como ver o tratar de descubrir de dónde viene Flush, porque Flush realmente existió. Entonces hay poesía donde se le encuentra, y de ahí su descendencia o los que también vinieron detrás de él, y pues hay documentos que nos avalan que Flush existió y más o menos nos van dando una idea. Entonces Virginia Woolf bien hizo en plasmar a este perrito que era de una escritora de renombre en esos tiempos y que más adelantito les iré diciendo. Se dice que proviene de un perro cuya fama fue grande. Nos habla de que la raza Spaniel alcanzó por ahí del año 948 una gran fama, con un dicho que decía más o menos así: el Spaniel del rey vale 1 libra, y vaya que la libra para ese entonces era de gran valor. Entonces bien, esta raza alcanzó una fama tal que eran perros de la realeza, y el linaje de Flush, nuestro protagonista, no era la excepción, y Flush tampoco lo era, pues perteneció a una familia que, si bien había gozado de abolengo, estaba venida a menos. Se trata de la familia Mitford. Nos encontramos a los primeros humanos en la historia que luego de perder su fortuna tienen que trasladarse al campo, en donde crece Flush, libre, corriendo por la naturaleza, persiguiendo conejos y zorros. Para él todo era libertad, alegría, como para cualquier perro que vive en el campo, no así para sus dueños, que un día se ven obligados por la necesidad a regalarlo, pero no se lo regalan a cualquier persona,
llegan a tocar hasta la puerta de una de las escritoras y poetas más reconocidas de aquellos tiempos. Me refiero a la gran Elizabeth Barrett, y así de un momento a otro, Flush pasa de esa vida de libertad a vivir en una casa victoriana tendido a los pies de la cama, acompañando a la escritora que pasaba por una convalecencia que le impedía salir de su habitación durante meses. Y ahí tenemos al perro aventurero cambiar drásticamente su modo de vida. Aquella imagen pintoresca del perro corriendo entre la maleza, entre los campos, se traslada a los pies de una cama encerrado en una habitación con su nueva dueña. La belleza del asunto comienza enseguida. Una belleza, una nobleza de historia. Aquí es donde entiendo la lealtad de los perros y el amor que pues, ciertos humanos les pueden tener a estos pequeños compañeros de vida, y la lealtad que los perros asimismo profesan a sus dueños, a quien los cuida y alimenta. ¿Por qué digo esto? Porque Flush, lejos de querer huir, se da cuenta de que Elizabeth lo necesita y no tarda en hacerse cómplice de sus dolores, padecimientos, amores y desamores. Crea Flush tal vínculo con su nueva dueña que a momentos pareciera que estamos leyendo un enamoramiento del perrito para con ella. Existen en la historia momentos iniguales en verdad. Fíjense, Flush ve y entiende dentro de su mente de perro que le llegan unas hojas a Elizabeth y ella las lee, y en ocasiones le causan ponerse más alegre e incluso llega a pensar que esta alegría de su dueña la va a curar, le va a sacar de esta convalecencia. Pero hay otras tantas ocasiones que llegan estas mismas hojas de la misma persona y la hacen recaer y enfermar de tristeza cada vez que las lee. Flush intuitivamente pues se da cuenta de que estas cartas pertenecen al mismo sujeto, a la misma persona, y empieza a generar cierta animadversión por esta persona que hasta este momento de la historia no conoce aún. Y llega el día pues en que el hombre en cuestión que está escribiendo estas cartas, nada más y menos que el poeta Robert Browning, va a visitar a Elizabeth a casa. Y pues sí, Flush, que estaba entregado a su ama en cuerpo y alma, le gruñe, le ladra e incluso lo intenta morder, situación que molesta a Elizabeth y la orilla a castigarlo. Y bueno, hay una parte además de otras tantas que me pareció de una sensibilidad, de una belleza inigualable, y es cuando Flush, a pesar de los celos, entiende que este hombre que hace sentir triste a momentos a Elizabeth significa mucho para ella y que ella lo ama. Entonces Flush aprende a superar estos celos. Ojo, no les estoy revelando nada de la historia, vamos al inicio de la historia más o menos. Lo que viene mucho después, pues ya no se los voy a contar, les estoy dando una introducción y la verdad es que ya a estas alturas se enamora mucho la historia. El perro que acompañó a Elizabeth Barrett realmente existió y creo, como les mencioné anteriormente, Virginia Woolf se apega bastante a la biografía de ambos, retratando un escenario sin duda muy bello para esta historia, como es la época victoriana. ¿Qué mejor escenario que la época victoriana para la literatura? Creo que logra plasmar magistralmente una historia que construye a partir del esfuerzo de ver el mundo a través de la mente de un perro. ¿Y qué ven los perros? ¿Qué perciben? Olores, fidelidades, deseos caninos, ¿sí? Y aquí, para cerrar el video, les leo un pasaje que me pareció hermoso, pero hermoso realmente. Y me voy a ir a la página 112 para leerles un pequeño parrafito nada más, que para mí este parrafito resume toda la historia, todo el libro. Y dice así: y este es el momento, hablando de un viaje que emprende Elizabeth con Flush en una carroza, y Flush va viendo, ¿no? Va viendo el paisaje, va viendo todo, y entonces viene esto. Y este es el momento en que el biógrafo se ve forzado a hacer un alto. Si son insuficientes 2 o 3 mil palabras para expresar lo que vemos, y Mr. Browning se declaró vencida por los Apeninos, es decir, Mr. Browning iba viendo los Apeninos a lo lejos, y nosotros no contamos más que con 2 palabras y media para manifestar lo que olemos. Casi no existe olfato humano. Los más grandes poetas del mundo no han olido más que rosas por una parte y estiércol por otra. Las infinitas gradaciones intermedias han quedado sin registrar, y precisamente era en el mundo olfativo donde vivía Flush. Realmente este parrafito tan pequeño resume para mí toda la novela.
Miren, le hablé a mi esposa en este instante, se lo leí, nos servimos café y le dije, los seres humanos creemos que lo conocemos todo, que somos capaces de expresarlo todo, pero nos estamos perdiendo de tanto que queda en medio de aquello que apenas podemos distinguir. Estamos tan acostumbrados a vivir en una línea, en una realidad, que dejamos pasar tantos y tantos detalles. Vaya, vaya, qué grande es Virginia Woolf. Podría pasarme horas hablando de estas 150 páginas, un libro muy cortito y no me cansaría. Le doy 5 de 5 a esta breve historia. El final es inigualable y no voy a ahondar obviamente en esto. Consta de una belleza sin igual. El final de esta historia no decepciona. Si son personas sensibles, estoy seguro que llorarán al inicio, en medio, al final. Al ver aquella pintura que nos plasma la autora, de verdad les invito a leerla, no se van a arrepentir. Es un libro que lo leen fácilmente en un día y medio, o por qué apresurarse, disfrútenlo durante una semana, un mes, un año, toda la vida, porque a eso nos invita esta historia, a ver el mundo desde otros ojos. Para cerrar les cuento rápido, me puse a ver videos de mi canal hace algunas noches y me topé con 2 episodios que había olvidado y me parecieron muy entretenidos. Les dejo el enlace de uno de ellos debajo por si gustan echarle un ojo. Hice un podcast hace tiempo de una novela del escritor Jeremías Gamboa, escritor peruano, que se llama Contarlo Todo, la novela, y otro podcast de IT, después de hacer la respectiva reseña tradicional. ¿Y de qué van estos podcasts? Hablo de la novela con una libertad y voy de aquí a allá, sin darles spoilers, obviamente, como quien narra un hecho de la vida real. No puedo negar que me recuerda mucho a un gamer narrando algún videojuego, pero yo hablo con emoción, mucho entusiasmo, o al menos eso creo yo, del libro leído en cuestión. Así es que se me ocurrió seguir haciendo los podcasts de ciertos libros de vez en cuando, pero acompañado con la respectiva reseña previa en otro video. No lo haré con todos los libros, solo con los que yo creo que hay mucha tela de donde cortar, y pues bueno, Flush será uno de ellos sin duda. Entonces, ¿en qué se basan estos podcasts? En las señales que yo hago en los libros con las etiquetitas de colores, y voy leyendo cada punto, obviamente sin comprometer la trama, sin darles spoilers, y voy comentando acerca de la novela durante 10 minutos aproximadamente, a modo de un programa de radio, digámoslo. Y bueno, en base a esto planeo, y sé que será complicado puesto que son novelas que leí hace ya varios años, hacer una de 100 años de soledad y otra de Rayuela. Y lo haré eventualmente, espero, antes de concluir el año. Espero le echen un ojo a este podcast que haré de la novela Flush, que es cortita y un poco más reciente de haberla leído. Y posteriormente pues iré subiendo podcast de otras historias, no de todas como les comento. Entonces bueno, me despido y esperen pronto Flush, el podcast. Yo soy Eric Chinaski y esto fue Eric Chinaski Box. Hasta la próxima.